entras en lo que sería la propia Secretaría de Desarrollo Social. Yo además recuerdo que ahí te conocí y te voy a ser muy honesto, yo dije, no voy a aguantar ni 6 meses. Yo pensé lo mismo de Rebe cuando se casó conmigo. Me encanta saber que se hago todo. Yo ya llevo 12 en la política. Eso sí, mi este crecimiento dentro de la Secretaría de Desarrollo Social te convirtió en una mujer de política. No eras una mujer de política. Yo vi ahí a alguien que como esponja comenzó a absorber absolutamente todo. Una capacidad para negociar desde Sedesol con priistas, con unos dinosaurios estilo lo que era el gobernador de Oaxaca. Yo me acuerdo las anécdotas de José Murat. Uno se pregunta cómo un político, o en tu caso una mujer que entra en la política y empieza a relacionarse con una clase política mexicana que no solamente da vergüenza, da miedo, ¿sí? Y a partir de esta realidad tienes que pensar que esto se puede cambiar. ¿Cómo le haces? Pues mira, recordaremos que fue la alternancia del año 2000. Había una gran esperanza, había una enorme expectativa, había incredulidad de que no era posible que ganara otro partido político. Y sin embargo, yo llegué justo cuando había una gran esperanza en el país. Me invita Carlos Medina a participar en la Cámara de Diputados. Lo hizo la primera vez en 1997 y yo llegaba con mis hijas muy chiquitas a Chihuahua y entonces le dije a Sergio, mi esposo, oye, mañana voy a conocer a Felipe Calderón, que es el presidente del PAN. No lo conocía. Dijo, ¿y a qué vas a conocer a Felipe Calderón? Dije, es que Carlos Medina quiere que vaya al Congreso. Y me dijo, Sergio, mira, yo te he apoyado en todo, pero en la política jamás, porque eso es solamente para gente que no es decente. Y ese día aprendí 2 cosas. Aprendí que la política puede ser para gente que sí es decente y honorable, y aprendí a que nunca más volvería a pedir permiso porque me fue muy mal. Entonces recuerdo que ya no llegué a conocer a Felipe Calderón y para el año 2000 me volvieron a invitar y llegué al Congreso y ahí conocí al presidente Vicente Fox y conocí a quien después sería el presidente Felipe Calderón, que era el coordinador de mi grupo parlamentario. Y yo siempre he sido una optimista necia con el país, y eso lo aprendí en mi familia, y aprendí que había que amar a México de mejor manera, y aprendí que teníamos la capacidad y la fuerza de construir lo que México requiere. Así de que llegué al Congreso, duré 3 meses en el Congreso y el presidente Fox me invitó a la Secretaría de Desarrollo Social. Y debo confesarles aquí en esta comunidad maravillosa que los primeros meses fueron muy difíciles, que al igual que Ezra no era el único. Había casi apuestas de cuánto tiempo iba a durar ese desorden. Y había apuestas legítimas, porque yo no venía de una trayectoria política y porque en ese gabinete había nombres como Castañeda y como Pancho Barrio y como Carlos Abascal, es decir, quienes ya habían estado en el mundo de la política, y yo sabía que tenía que probar al presidente Fox que no se había equivocado. Y recuerdo esos primeros meses en la Sedesol, pues prácticamente trabajando 18 horas diarias, incluyendo sábado y domingo, conociendo la secretaría, conociendo los programas, preguntándole a la gente. Y creo que lo que más me ayudó es que no llegué con una mirada de política. Yo llegué a la política con una mirada de ciudadana. Y entonces eso me permitió empezar, por ejemplo, quitamos el programa de la tortilla de los tortibonos, que era un programa de mucha corrupción. Y cuando yo dije, voy a quitar el programa de la tortilla, me dijeron, vas a hacer una revolución social, vas a generar una rebelión social. Y no se generó. Y no se generó porque la mayoría de los tortibonos generaban corrupción y no había padrones de beneficiarios. Así que como eso empezamos a hacer que creciera la política social, y reconozco que tuve que cambiar mi equipo.
Primero empecé con un equipo poco profesional, con un equipo como muy del partido, y después me fui a buscar a los mejores. Y fui a buscar a los mejores hombres, a las mejores mujeres, y lo digo con mucho orgullo. Creo que la Secretaría de Desarrollo Social logró uno de los equipos más exitosos y sólidos en el gobierno del presidente Fox. Y empezamos a hacer crecer la política social. Y algo que yo aprendí en la Sedesol fue a caminar México. Y desde entonces sigo caminando México. Y desde entonces no he dejado de caminar el país. Y ahí aprendí la grandeza de los mexicanos, sobre todo en los desastres naturales. En el huracán Stan, el presidente me dejó ahí hacerme cargo en Chiapas. Se habían perdido más de 40,000 viviendas. Me fui a vivir al cuartel militar porque me pareció poco considerado irme a vivir a un hotel cuando la gente lo había perdido todo. Así que le pedí un cuarto a los militares y viví un mes en el cuartel militar. Y todo esto me permitió conocer varias cosas, Serra. Primero, lo que sí es la pobreza. Después, lo que sí es la capacidad de trabajo de nuestra gente, y decirte que nadie quiere ser pobre. Y solamente comentaré uno de tantos momentos que viví. En un programa muy importante con don Alfredo Achán de construcción de viviendas a las familias pobres, me acuerdo que entregábamos las escrituras de las viviendas y la mayoría de las escrituras se las dábamos a las mujeres. Y hay casi como una expresión física. Cuando a una mujer le dan las escrituras de una casa, las abraza. Y no solamente las mujeres pobres, todas las mujeres queremos las escrituras de nuestra casa. Todas. Y aunque los señores nos digan, mira, mejor te rento una casa porque financieramente decimos no. Tú haz lo que quieras con tu negocio, pero a mí me firman las escrituras de una casa y son las que yo quiero tener porque son para mí y para mis hijos. Bueno, para las mujeres pobres, don Alfredo lo sabe bien, abrazaban las escrituras de una casa y a mí me encantaba preguntarles, ¿qué prefieren? ¿Las escrituras de una casa o un mal marido? Y todas contestaban las escrituras de una casa, por supuesto. También les decía que se pueden tener las dos cosas, las escrituras de una casa y un excelente marido, lo cual lo creo fervientemente. Así que ir a Sedesol me permitió conocer la pobreza, la desesperanza, pero también la grandeza y la capacidad de trabajo.